hermosa alabanza. Como decía, los muros caerán, pero cuando nosotros estamos con un corazón que realmente lo cree, cuando tenemos nuestra fe depositada en este Dios vivo que todo lo puede, nosotros ahí entendemos que realmente los muros caen, que no hay muro que no caiga delante de la presencia de Dios. Así que bueno, yo quiero compartir una palabra en segunda de Corintios, capítulo 3, verso 1. Y dice así, lo leemos en el nombre del Señor. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo extendida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y de tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Yo quería compartirles esta palabra porque a mí me fue de mucha bendición y creo que hay para alguien que también lo va a hacer, que está escuchando en esta mañana. A mí lo que más me suena es lo que él dice que somos hoy en Cristo. Él dice que las cartas que se entregaban en aquellos tiempos de recomendación, hoy las cartas somos nosotros, de cómo nosotros vamos recomendando a este Dios vivo. Dios va a saber las personas van a saber lo que es Dios a través de nosotros, de nuestro testimonio y de lo que nosotros hagamos para Cristo. Eso es lo que yo quería dejar en esta mañana, de cómo estamos haciendo quedar al Dios vivo, de cómo estamos llevando la carta de recomendación a la gente para que pueda creer en Él, para que a Él lo vean. Él nos manda que nosotros lo hagamos con un corazón dispuesto, con un corazón arrepentido, que lo hagamos con un testimonio digno de ser hijos llamados de Él, de ser llamados hijos de Él, perdón. Nosotros estamos en esta hora tratando de llevarte una palabra de poder, de una palabra de revelación, una palabra de milagro, una palabra que te levantes en el lugar donde estás, pero también para que veamos qué estamos haciendo como hijos y cuál es la función de nosotros como hijos para que la gente conozca a Cristo. Cristo es tan grande que nosotros, siendo tan pequeños, podemos hablarle a otra persona y llevar el evangelio que Él nos dejó, la palabra que Él nos dejó, como con un testimonio digno. Pero cómo están nuestras cartas delante del Señor, cómo nosotros estamos llevando a las personas el nombre de Él, cómo lo están conociendo a Él a través de nosotros. Que sea de la mejor manera, que sea con el testimonio siendo llamados hijos dignos de Él, que sea de corazón sincero, que sea con una palabra poderosa, que sea levantando al caído, que sea llevando una palabra de fe, ministrando los corazones, que sea que nosotros podamos llevarle a la persona realmente a este Dios vivo, a este Dios que renueva, que restaura, que todo lo puede, que todo lo hace, que sea de la mejor manera, o sea, con el evangelio que Él nos dejó, con las cartas que Él nos dejó, siendo llamados hijos dignos a su llamado y de arrepentimiento de corazón, para poder llevarle a otra persona a este Dios que no encuentra palabra negativa y que lo único que hace es renovar, restaurar, este Dios que lo único que quiere es que nosotros tengamos un corazón sincero y lo llevemos como estandarte, como bandera, como una representación digna, que la gente se pueda levantar, que la gente pueda ver que realmente hay una segunda oportunidad, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las enfermedades. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas posibles y está esperando que nosotros como hijos llevemos esa palabra de renovación, de restauración a las personas que están del otro lado que aún no lo conocen. Dios tiene el poder de hacer todas las cosas posibles y está esperando que nosotros abramos la boca y le hagamos entender
entender a la gente realmente quién es Dios, que Dios no está en un madero muerto, sino que resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para darnos vida en abundancia, para darnos una segunda oportunidad. No importa lo que hicimos hasta hace una hora atrás, importa lo que hacemos desde que entendemos la palabra en adelante. Dios no tiene memoria para con sus hijos. Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de milagro, y lo único que está esperando es que nosotros como hijos podamos llevar la palabra y podamos hacerle entender a la gente de que Dios no está en una estampita, de que a Dios no se le prende vela, de que a Dios lo único que se le tiene que hacer es arrepentir, es humillarse de corazón sincero y poderle mostrar a la gente de que Dios tiene vida, de que a Dios no se le prende vela, de que las velas son para cuando se corta la luz nada más, de que Dios lo único que está esperando por nosotros es que tengamos la antorcha encendida en nuestro corazón y poder explicarle a la gente de que Él es vivo, de que Él es real, de que Él tiene un poder de renovación, de que Él tiene un poder de restauración para todos aquellos que le creen. Dios está esperando que su pueblo se levante. Solamente haciéndole ver a las personas de que realmente Dios está vivo y está más impaciente que nunca de poder hacer, de poder glorificar su gloria en cada persona que está del otro lado. Para eso tenemos que levantarnos con poder, para eso tenemos que levantarnos de la situación, de la circunstancia que a veces nosotros mismos como hijos de Dios no podemos salir, pero nosotros tenemos que salir de esa situación. Nosotros tenemos que llevar el estandarte de un Dios vivo, que todo lo puede, que no importa la circunstancia que están viviendo, que Dios puede con la circunstancia, que no importa la enfermedad que tienen, Dios puede con esa enfermedad. Dios hace todas las cosas posibles porque Él ya no está en un madero, eso ya pasó. Él está vivo y más vivo que nunca y está esperando que nosotros como hijos podamos llevar esa palabra a todos que están afuera, a todos aquellos que no lo creen, a todos aquellos que no lo conocen, a todos aquellos que todavía se están perdiendo. Dios tiene poder. Dios es un Dios grande y es ese Dios grande que venimos nosotros a predicar, a hablar en esta mañana, en este mediodía, perdón. El Dios que todo lo puede. El Padre que por ahí no pudimos tener en otras circunstancias, pero que hoy lo tenemos. El Padre que quiere abrazarnos, el Padre que nos da una identidad en Cristo, el Padre que nos hace levantar los brazos a través de las circunstancias, el Padre que siempre está para bendecirnos, el Padre que está para abrazarnos. Ese Padre tenemos que llevar afuera y que la gente pueda entender de que realmente Dios existe, de que Dios quiere abrazarlos, de que a Dios no le importa la circunstancia ni los problemas, sino que lo que Dios quiere es venir y decir y comentarles y hacerles ver de que realmente todo se puede en Él. No sé la circunstancia que les está tocando vivir, no sé cuál es el proceso fuerte que nos está costando salir, pero Dios tiene esta palabra. Vos sos la carta que Dios tiene para llevar afuera y que puedas hablar de Él. No importa, déjale tu circunstancia a Dios, déjale tu circunstancia al Señor y vos vas a ver cómo Él se mueve cuando vos te movés por las cosas de Él. Vos sos la carta que Él tiene para ir afuera. Vos sos su recomendación. Él está esperando que te levantes y lleves su palabra a aquellos que todavía no lo conocen. Que no perdamos el tiempo sentados en una iglesia, sino que podamos salir adelante, podamos salir afuera a predicarle a toda criatura como Él nos mandó. Dios es un Dios de poder. Dios tiene el poder y la autoridad para hacer todas las cosas posibles. Y lo que está esperando es ver de qué manera vos llevas su carta, de qué manera vos llevas la recomendación que era de Él. Porque nosotros somos, la palabra decía recién, que ya no escritas las cartas con tinta, sino de carne y en nuestros corazones.
Vos tenés el poder de llevar la palabra y el privilegio de llevar la palabra de Dios afuera a aquellos que todavía no conocen. Y todavía estamos perdiendo el tiempo sentados en una iglesia, cuando Dios quiere que nos levantemos, cuando Dios quiere que arrebatemos, cuando Dios nos hizo a nosotros arrebatadores de almas, y nosotros tenemos que ir afuera y hablarles de este Dios que todo lo puede, a este Dios que los quiere sacar de la circunstancia en donde están, a este Dios que pide que arrebatemos las almas para que no se vayan al infierno, y que podemos hablarles de un Dios que todo lo puede, de un Dios que está más paciente que nunca de poder cumplir con las situaciones y para poder glorificarse, en las vidas que están afuera hoy y que se están perdiendo. Nosotros somos carta de recomendación de Dios. Qué bueno que como hijos podamos llevar su palabra, que podamos contarles a la gente de quién es Dios y qué es lo que quiere con cada una de nuestras vidas. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Dios tiene cosas tremendas, las cuales la palabra de Dios nos está refiriendo, nos está marcando que somos carta leída, dice la palabra de Dios. Pero a veces nos ponemos a pensar y nos ponemos a meditar y vemos a nuestro alrededor lo que estamos en ocasiones viviendo y afrontando, porque no todo en el camino de Dios es fácil. Son momentos fuertes que uno pasa, pero eso tenemos que tener el conocimiento de que nos empuja más a Dios, que nos empuja más a meternos en Dios y nos empuja a poder conocer un poco más a Dios y de saber qué es lo que Dios quiere hacer a través de uno, a través de nosotros. Quizás en estos tiempos estarás escuchando y dirás, pero estoy pasando un momento fuerte, me está tocando y me ha sobrevenido esta situación tan fuerte que no puedo encontrar la manera, la situación de poder salir y de comenzar a sentirme como la palabra de Dios me está mandando a que yo pueda sentir, a sentirme libre, a sentirme con fuerzas, a sentirme con ganas de servirle, a sentirme con ánimo resuelto, como la palabra de Dios nos habla, que Dios le hablaba el ánimo a sus siervos, al ánimo, que tengan el ánimo resuelto para emprender la guerra, para emprender el camino, seguir hacia adelante. Y vemos que las situaciones son fuertes y se tornan fuertes a nuestro alrededor y nos frenamos y decimos, pero mirá lo que estamos viviendo, mirá lo que estamos pasando. Y a veces el ánimo se va de nosotros, se quiere ir, se quiere apartar y le ponemos nuestra atención al problema y no a Dios. Y a veces marco esos puntos también, de que en ocasiones he llegado a Dios y le he contado mis problemas. Y un día sentí la palabra de Dios que me ministraba el corazón y me decía, ya es tiempo de decirle al problema lo grande que es tu Dios. Y no de contarle a Dios los problemas que te ha venido, que te ha sobrevenido. Es tiempo, y el tiempo es ahora, de comenzar a contarle al problema lo grande que es tu Dios y de las cosas tremendas que ha comenzado a hacer y de la que ha vivido gente en la antigüedad en cuanto a la palabra de Dios nos relata. Vamos al pasaje del libro de San Marcos que nos habla en el Nuevo Evangelio, en el capítulo 14, verso 22, nos habla de aquel escenario donde Jesús se movió de una manera sobrenatural y sorprendente, dándole un mensaje al corazón de sus discípulos, de los apóstoles en ese tiempo, sus discípulos, y nos habla y nos relata en el libro de San Marcos, capítulo 14, verso 22, se titula Jesús anda sobre el mar, y dice en el nombre del Señor, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquel escenario que se presentó y que nos habla la palabra de Dios, los acontecimientos en ese tiempo, cuando estaba Jesús hablándole a la multitud en un lugar, predicando, haciendo lo que él vino a hacer, predicando, sanando, liberando, pero estaba en ese momento predicando y hablándole a sus discípulos, bueno, es tiempo de pasar al otro lado. Es tiempo de que suban dentro de la barca y pasen al otro lado. Y él se quedó aparte y se fue a un lugar a orar. Y sus discípulos
le obedecieron, escucharon la voz, subieron arriba de aquella barca y salieron, emprendieron el camino hacia donde Jesús le había hablado, hacia donde Jesús lo había direccionado. Y tenemos en cuenta de que cuando ellos subieron a la barca y comenzaron a emprender ese camino, se encontraron con un problema en medio de aquel mar. Resulta que venida la noche, les sobrevino la noche a los apóstoles, a sus discípulos en ese entonces. Y a veces nos frenamos y meditamos y decimos, pero estamos emprendiendo el camino de Dios, estamos emprendiendo lo que Dios nos está hablando al corazón, y no podemos entender de que nos ha sobrevenido esta noche, nos ha sobrevenido la noche, y sentimos que la oscuridad densa comienza a prevalecer en nosotros, como de seguro lo sintieron sus discípulos en ese tiempo. Yo no sé cuál es el nivel de situación que te ha sobrevenido en este tiempo, pero Dios sabe los momentos, sabe los días, sabe los puntos que uno está pasando. Bien he escuchado el clamor de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, dice la palabra de Dios. Él conoce los pensamientos de los hombres, Él conoce las vivencias que uno está viviendo en este tiempo. Por eso la palabra nos está refiriendo claramente. Han venido días, y me han tocado días pasar en estos días atrás, donde me he sentido como estos discípulos de Jesús, donde esforzándome por seguir a Jesús, donde esforzándome por direccionar mis pasos, tratando y esforzándome por hacer la voluntad de Dios, y sentía como la noche quería prevalecer sobre mi vida y no podía encontrar la manera de poder salir. Era un trato muy personal a mi corazón que estaba sintiendo, pero no sabía cómo poder salir, no sabía qué era lo que Dios estaba queriendo hablarme o hacia qué lugar quería direccionarme. Y los apóstoles se encontraron de esa manera. Vemos que los apóstoles eran pescadores, eran hombres que vivían, se sustentaban con lo que había en el mar. Ellos andaban en el mar, ellos andaban en las barcas, ellos sabían cómo desenvolverse en esa área, pero en ese momento, en esa circunstancia, no podían encontrar la manera de poder llegar a aquel lugar donde Jesús le había hablado. No podían volver tampoco. La palabra nos habla que habían vientos contrarios, no podían llegar al lugar donde ellos habían propuesto llegar conforme a la voz de Dios le había hablado al corazón. Y muchas veces nos encontramos de esa manera, nos esforzamos, vamos con nuestras propias fuerzas, remando, siguiendo hacia adelante, perseverando, pero vemos que mirando la orilla se nos aleja, parece que se nos va de delante de nuestros ojos y no podemos nosotros llegar a ese lugar. Pero Dios nos está mirando, Dios sabe qué es lo que estamos sintiendo y viviendo, Dios sabe hasta qué punto podemos nosotros estar resistiendo eso que se nos ha venido contrario. Pero Dios nos está refiriendo esta palabra y nos está diciendo que hay que seguir remando, sigue adelante, que la orilla no se te va de tus manos, que la orilla no se va, que la orilla de aquel lugar donde Dios te mandó a que tú llegues, no se va a ir de tus ojos, no se va a apartar de tu mirada. Simplemente sigue remando, sigue hacia adelante. Ya el Señor está sabiendo cuál es el plan que ha largado sobre tu vida, que ha determinado contigo que estás del otro lado. Solo sigue remando. Dice la palabra de Dios que los vientos eran contrarios, las aguas comenzaban a golpear la barca. Me imagino esa barca, las maderas crujiendo, el miedo que le habrá sobrevenido al corazón de esos pescadores, hombres de pesca, como Pedro, como Jacobo, como Juan, como esos hombres que vivían de la pesca. Pero la palabra de Dios me dice que las olas golpeaban la barca. Ellos habrán tenido miedo, y imagínese que la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús comenzó a caminar sobre en medio del problema, cuando Jesús comenzó a darle desde el principio de poner sus pies sobre el agua, comenzó a darle un mensaje de esperanza, comenzó a darle un mensaje tremendo al corazón de sus discípulos, diciéndole: no se amedrenten, no tengan miedo, conforme al mensaje que le estaba marcando ya Jesús al corazón. Mire cómo yo camino sobre el problema, mire cómo yo controlo los problemas y las situaciones. No se amedrenten, porque estaban amedrentados, porque la misma palabra de Dios dice que cuando fijaron sus ojos a Jesús que se estaba acercando, caminando sobre las aguas, dice que ellos comenzaron a tener miedo y pensaban que era un fantasma. Estaban tan turbados que no se dieron cuenta que era Jesús. Pensaban que era un fantasma, y a veces nos encontramos turbados por la misma situación, por los mismos problemas, pero el Señor nos conoce, el Señor sabe acudir al punto justo para venir a nuestro socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dijo David. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Es el Señor mismo que viene y acude a nosotros para darnos una ayuda, para darnos una salvación, para darnos la esperanza que estamos necesitando, para decirnos que no está todo perdido, para decirnos que hay largo camino por delante, que largo camino nos resta. La palabra de Dios es muy clara al corazón en esta mañana, en este mediodía, que te está diciendo:
Dios sabe cuánto problema te ha sobrevenido. Dios sabe cuál es tu situación en este tiempo. Solo quieres que siga remando, que sigas hacia adelante. Y a veces decimos y nos ponemos a pensar, meditamos en su palabra y decimos, ¿por qué nos ha sobrevenido toda esta situación? ¿Por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo? Siendo que solamente nos hemos esforzado por hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo tremendo que también Dios le habrá referido cuando subió dentro de la barca y las densas aguas comenzaron a calmarse. Se hizo gran bonanza, dice la palabra de Dios. Y Dios le habrá referido al corazón de sus discípulos diciéndole, cuando hay un mandato en tu corazón, cuando hay una palabra direccionada a tu corazón, parece que son contrarias y mayores son los problemas que se te vienen para tratar de obstaculizarte, para tratar de frenarte, para tratar de que tú no llegues al cumplimiento de lo que yo te mandé. Por eso anímense, ten ánimo, le dijo el Señor a los discípulos, tengan ánimo, yo soy y estoy con ustedes. Cuando emito una palabra, cuando emito un mandato al corazón de ustedes y más son las contrariedades, es porque esa palabra lleva un peso de gloria que ha de ser de bendición para muchos que están del otro lado en la orilla esperando que emitas el sonido de mi palabra que he puesto en tu corazón. Esas son las palabras que de seguro le habrá hablado al corazón de sus discípulos, y este mediodía te está diciendo la misma palabra de Dios. No le creas a Cristian ni a Erika, créele a la palabra de Dios que te está diciendo, si te han sobrevenido los vientos, si se ha levantado tempestad en tu mente, en tu corazón o en tu familia, este es el tiempo que Dios te dice que siga remando, porque cuando más fuertes son los vientos se está acercando a la orilla también, y el cumplimiento de la palabra que un día emití a tu corazón y cual tú la has creído. Es el tiempo que Dios te está diciendo que sigas adelante, persevera, siga hacia adelante, sigue remando, no te detengas, no tengas miedo, ten ánimo, dice la palabra de Dios. Dios te está hablando al corazón y te está diciendo que tengas ánimo, que te levantes, que contrariedades se van a levantar, sí, momentos fuertes van a haber, sí, pero Dios está allí mirándote. Dios te está cuidando como la niña de tus ojos, dice la palabra de Dios, como la niña de sus ojos. Dios es fiel y verdadero. Dios está de tu lado y te está diciendo que tengas ánimo y que no importa cuántas adversidades vengan sobre tu vida. Quizás ha sobrevenido algo grande, quizás en este tiempo estás caminando y no encuentras el sentir en tu corazón del qué, del por qué, todo lo que está pasando, pero Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Yo quiero bendecirte, quiero darte algo tremendo que todavía tú no los has tenido en cuenta todavía. Pero hay cosas maravillosas en Dios que Él la tiene reservada en su mano para este tiempo, para vos, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu familia. Dios te está diciendo que sigas remando, que hay un propósito en ti. No es en vano los desiertos, no es en vano el momento que Pedro pasó cuando fue zarandeado, porque él había recibido una palabra profética del Señor. El Señor le había dicho a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Por eso las tinieblas fijaron sus ojos sobre Pedro para tratar de frenar la promesa que había alargado Dios al corazón de Pedro, y Pedro la había creído. Por eso se presentaron delante de Dios para pedir, para zarandearlo a Pedro, pero asimismo en esa zaranda que entró Pedro fue para despojar lo malo y para hacer una nueva criatura en Cristo, para que los ojos de Dios hallen gracia, para que Pedro halle gracia ante los ojos de Dios, para que él comience a habitar bajo su sombra, y el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra de Dios. Dios estaba allí en el asunto. Yo no sé cuántos problemas han estado viviendo. Yo no sé en qué momento estás pasando hoy, solo Dios lo sabe. Pero Dios te está diciendo, tened ánimo y seguir adelante. Seguir hacia adelante, sigue remando, no te detengas. No te detengas, persevera, porque hay cosas grandes en Dios que todavía no la ha cumplido en ti. Tu nombre se ha nombrado, se ha pronunciado en los cielos antes de llegar al vientre de tu madre. Él ya te conoció y te puso nombre, pero puso un plan grande en ti también. No es que tú los has elegido a Dios, no es que lo hemos elegido nosotros a Dios, sino que Él nos eligió, Él nos llamó. Él nos trajo a su camino para mostrarnos de su amor, para abrazarnos, para consolarnos, para decirnos que Él nos estaba viendo. Y Él estaba sintiendo lo que nosotros estábamos sintiendo estando en Egipto. Bien he oído la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, dice la palabra de Dios. He escuchado sus angustias, dice la palabra de Dios.
Él está escuchando cada sentir de nosotros. Él está viendo hasta los momentos que estamos débiles en cuanto a la fuerza del cuerpo. Hasta a veces la fuerza se nos quiere ir de nosotros y no podemos levantarnos y seguir adelante. Me imagino a los apóstoles, los siervos en ese momento, sus discípulos, estando ahí en la barca, quizás hasta las fuerzas se le estaban yendo. Pero antes de ellos seguir remando, apareció el Señor, apareció hablándole y diciéndole: ten ánimo. Pedro automáticamente le dijo: sí, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Él le dijo: ven. Anímate, ven. Solo 3 palabras le largó el Señor, solo una palabra con 3 letras, le dijo: ven. Y Pedro automáticamente salió de la barca. Yo no sé con cuántos pensamientos habrá combatido Pedro en ese momento cuando el Señor lo invitó a caminar sobre las aguas. Cuántos pensamientos negativos habrá combatido Pedro. Pedro dijo, habrá dicho: no me importa cuántos pensamientos negativos, no me importa cuántas personas piensen de que no voy a poder lograrlo. Yo sé quién me está llamando, yo sé quién está delante de mí, yo sé a quién estoy mirando, yo sé quién es el que me está llamando, quien ha emitido su palabra. Por eso yo me voy a caminar, me voy a animar a caminar. Y saliendo de esa barca comenzó a caminar. La palabra de Dios dice que pisó sobre las aguas y se mantuvo, no se hundió. Pero al comenzar a fijar su mirada a los costados, comenzó a hundirse, dice la palabra de Dios. Pedro, el Señor estuvo ahí también para extenderle su mano, para decirle: Pedro, levántate. Pedro, ¿por qué has dudado, Pedro? Le habló al corazón, no lo reprendió en ese momento. No le habló fuerte, no le dijo: ¿qué estás haciendo, Pedro? Le dijo: ¿por qué has dudado, Pedro? ¿Por qué has mirado a los costados? ¿Por qué te has desenfocado de mí? No te desenfoques del Señor. No importa cuántos sean los vientos y cuántas contrariedades venga aún a tu mente. Cierra tus oídos a los criados de Jairo y comienza a escuchar la voz del Eterno, comienza a escuchar la palabra de Dios, comienza a escuchar la voz de Jesús, comienza a escuchar la palabra de Jesús, que te está diciendo: ven, camina sobre las dificultades, camina sobre los problemas, anímate a creerme, anímate a entender que mi sobrenaturalidad se puede manifestar si tú simplemente puedes creerme. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Para todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, las cosas le son posibles. ¿Hay cosa imposible para Dios? Dios es un Dios eterno, un Dios que puede hacer las maravillas que hizo en el comienzo. En el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios: sea la luz. Comenzó a emitir su palabra, comenzó a abrir su boca y comenzó a declarar la palabra. Y comenzó a crear las cosas por medio de su palabra. Y es la palabra que hablamos, es la palabra que predicamos, es la palabra la que nos habla el corazón y nos dice: ven, sigan adelante, sigan remando, anímense a caminar sobre los problemas, sobre las dificultades, que cuando más grandes son las dificultades, mayor es el peso de mi gloria que se manifestará sobre ustedes. Solo sigan adelante, perseveren, sigan caminando, no miren atrás, no deserten, no tiren la toalla, sigan caminando. Sigan hacia adelante, que cosas grandes tiene Dios a través de ustedes, la va a manifestar en este tiempo. Dios está hablando al corazón, a nosotros en esta mañana, en este mediodía. Y sé que la palabra de Dios es la que está ministrando el corazón. Es la palabra de Dios la que hace las obras. No es porque el hombre sea el hombre, sino por lo que Él es y por lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de ustedes que están del otro lado. Dios te está hablando y te está diciendo que tengas ánimo, cobrad ánimo. Yo soy. Sabe cuál es tu situación, sabe cuál es tu circunstancia. Y a veces nos frenamos y decimos: pero Señor, me cuesta hablar como Moisés lo dijo ante el Señor delante de aquella zarza. Y a veces me pongo a pensar, y llegando al camino de Dios, en los tiempos que llegamos con mi Señor al camino de Dios, le he hablado al Señor y le he decidido: Señor, mira mi manera de hablar, no sé expresarme, no sé hablar, no sé desenvolverme. Y que en su palabra me llevaba a meditar y a pensar. Y así como Dios lo llamó a Moisés, como Dios lo sacó de aquel lugar, Dios lo sacó de un lugar donde estaba allí aislado, donde no podía hablar, no podía desenvolverse. Sin embargo, lo convirtió en un libertador. Sin embargo, Dios comenzó a mover su mano, a darle los recursos para que él pueda emprender y asimismo manifestar lo que Dios había puesto en él.
Yo no sé cuántos pensamientos te han sobrevenido pensando y diciendo, no sé hablar, no puedo desenvolverme, pero Dios sabe cómo tú estás, pero también sabe la capacidad que hay en ti de poder pararte sobre tus pies y comenzar a creerle, y Él hará a través de ti lo que tenga que hacer. Hoy me pongo a pensar y la manera que tenía de hablar no es comparable a la que hoy tengo, me cuesta en ocasiones ver, pero yo sé que el Espíritu de Dios comenzó a hacer la obra y comenzó a hacer de una obra tremenda en mi corazón como lo hacen muchas personas en este tiempo y como la puede seguir haciendo en vos que está del otro lado. Dios te habló al corazón un día y te dijo que te acerques a Él, que algo quiere hacer contigo. Hoy te ha querido sobrevenir algo fuerte, pero Dios te está diciendo a través de su palabra que tengas ánimo, que sigas remando, que se va a cumplir el propósito que Él determinó en tu vida. Jehová cumplirá su propósito en mí, dijo David. Y sé que se va a cumplir ese propósito que un día determinó en tu vida. Por eso te está diciendo la palabra, sigue hacia adelante, sigue remando. Persevera, no mires atrás. No te desenfoques de Jesús, sigue mirándolo a Él, sigue escuchándolo a Él. Ten ánimo, ponte sobre tus pies y ten ánimo, sigue hacia adelante. No te desenfoques. El Señor Cristo te ama. El Señor está contigo y por más tinieblas, densas tinieblas, por más que la oscuridad venga sobre ti, Jesucristo es la luz del mundo, Jesucristo es la luz de los hombres. Permítele llegar a tu corazón, permítele entrar a tu casa, permítele entrar a tu familia, como mi señora lo dijo, como lo dijo hace un momento. Jesucristo no es atrevido, Jesucristo golpea las puertas. Si tú le dejas entrar, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, dice en Apocalipsis. Por eso te está diciendo que la palabra de Dios te está diciendo que te animes si quiere acercarse a ti. Déjale tú entrar a tu casa, a tu familia. Déjalo entrar tú a Él para que Él comience a hacer lo que tenga que hacer en ti que estás del otro lado. En usted, mujer, varón, anciano, hombre, niño, quien quiera que sea, no interesa la edad. Dios fija sus ojos sobre los corazones que se predisponen a Él y comienzan a creerle. Moisés tenía 40 años y lo sacó al desierto. Comenzó a hablarle y a los 80 años lo mandó a ser un libertador. Dios es Dios y hace como Él quiere en la vida que quiere y de la manera que Él quiere. Dios te está hablando y te está diciendo sigue remando, porque hay planes que se han determinado en el cielo sobre ti, que quiere concretarlos en este tiempo. No te amedrentes, no tengas miedo, no tengas temor, solo sigue hacia adelante, créele a Jesús, créele a Jesús. Vamos a estar pasando una alabanza y en breve continuamos con esta hora, con este mediodía, siguiendo hablando un ratito más del Señor. Dios te bendiga y sé que la palabra ha sido de bendición para muchos que están del otro lado. Dios te bendiga. Gracias. Pásalo, ¿no? No pasaste los dos números del canal. Es el 0 y el 11. Los 3. Un ratito y te pasó y vos lo cerrás. Es menos 5. Pensé que era menos 5.
Seguimos en esta hora, en este mediodía, una palabra de bendición, llevándome a meditar de ese pasaje, cómo Pedro se animó a salir de la barca, cómo Pedro se animó a creerle al Señor. Señor, si eres tú, manda que yo vaya, dice la palabra de Dios, y el Señor lo invitó a que pueda caminar. Le dijo, ven, él salió, se animó a caminar, caminó sobre las aguas, y él comenzó a hundirse, pero ahí también estuvo el Señor para extender su mano. Dios estuvo ahí para extender su mano y poder levantarlo nuevamente e introducirlo a la barca, y cuando subieron a la barca, el Señor subió con ellos, y dice que las aguas comenzaron a calmarse, se hizo bonanza, y ellos habrán recibido palabra del cielo, palabra de parte de Dios, de una manera muy tremenda el corazón, la cual lo habrá impactado. Y me quedo pensando y diciendo, Pedro en un momento dudó, Pedro se estaba hundiendo, como Pedro lo invitó el Señor a caminar y sin embargo a dar sus primeros pasos comenzó a hundirse, pero también fue un preparamiento para Pedro, fue un preparamiento para su corazón. El Señor sabía hasta qué punto él podía poder caminar sobre las aguas, por eso él estaba ahí cerca también para extender su mano y levantarlo. Dios sabe hasta qué punto uno puede seguir caminar al Señor, y antes de nosotros hundirnos, el Señor está ahí para levantarnos, para ayudarnos, para sustentarnos, para darnos la fuerza y seguir adelante. Dios no se aparta de nosotros, Dios no descuida a sus hijos, siempre está ahí a la expectativa de qué es lo que uno está necesitando, de qué es lo que uno está viviendo, de qué es lo que uno está sintiendo, y Dios está ahí y acude al momento necesario. Los momentos y los tiempos son perfectos en Dios, y Él acude en esos momentos, en esos tiempos, para poder bendecirnos, para poder ayudarnos, para poder levantarnos, sustentarnos, y para poder decirnos al corazón y poder afirmar al corazón de nosotros de que Él es fiel y de que Él está con nosotros. Me lleva a entender del por qué después Pedro fue introducido en aquella zaranda donde fue zarandeado. Fue quitado, y a veces la zaranda, hace 3 semanas estuve trabajando en mi casa y estuve zarandeando un poco de arena, y mientras zarandeaba meditaba en esa palabra. Zarandeaba la arena y meditaba mientras en cuanto a la palabra de Dios que nos habla cuando fue zarandeado Pedro. Me hace entender y reflexionar en ese mensaje. Y cuando yo zarandeaba la arena, veía como las piedras y la suciedad de las mugres que no eran arena quedaba sobre la zaranda. Y la arena salía afinada, salía refinada, salía limpia, salía arena, salía lo que es arena. Y eso nos lleva a reflejar de que a veces las situaciones fuertes, los momentos fuertes que estamos sintiendo estando en el camino de Dios, es simplemente para nosotros comenzar a despojar de nuestro corazón lo que está impidiendo que Dios comience a manifestarse a través de nuestras vidas para bendición a otros corazones, a otras personas, a otra familia, inclusive a nuestra propia familia. Porque Dios nos llamó, emitió su voz a nuestro corazón y nos dijo, y nos ha hablado y nos ha llamado para que nosotros podamos acercarnos a Él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a Él, Él se vuelve a nosotros y hace lo que Él tiene que hacer con nosotros. Después vemos el proceso que tuvo Pedro. Los procesos fuertes lo iban afinando. Como la zaranda nos está hablando en este momento, como la zaranda apartaba la arena por un lugar y los abrojos, las piedras, la mugre, la suciedad, la sacaban, la ponían aparte en otro lugar. Y yo volcaba la zaranda y quitaba la mugre, la suciedad a otro lugar. No la volvía a mezclar con la arena. Y veía que los procesos que tuvo Pedro también llegó un momento, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que pasaba a Pedro, dice, y aún su sombra sanaba, dice, aún su sombra podía sanar a los enfermos. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos, y me lleva a entender cómo es que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y me lleva a entender en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra de Dios. Ya Pedro estaba bajo la sombra del Eterno, ya era la sombra de Dios, la sombra del Eterno a través de la vida de Pedro. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Y era Dios que había vuelto sobre Pedro, era la gloria de Dios, era la sombra de Dios, era haciendo la obra a través de Pedro. Ya no era Pedro, ya era Dios a través de él.
ya era la esencia de Dios, era el Espíritu Santo de Dios, quien actuaba a través de Pedro y revolucionaba todos esos lugares, todas esas aldeas, esas ciudades. De repente venía el Espíritu de Dios sobre Pedro, se levantaba y 3000 se convertían, gente se convertían, descendía, abría su boca Pedro y descendía el poder de Dios y eran llenos del Espíritu de Dios, como en la casa de Cornelio. Simplemente abrió su boca Pedro y la gloria de Dios descendió. Se manifestó el poder de Dios en ese lugar. Era algo tremendo lo que estaba haciendo, y los momentos fuertes en uno hace que nosotros podamos comenzar a entrar, a introducirnos en ese entrenamiento para poder tener la capacidad de soportar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Anímate y sigue caminando hacia adelante. Anímate, sigue creyéndole a Dios. Sigue hacia adelante, sigue remando. Así es, sigue remando, sigue hacia adelante, porque tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que no se fija, un Dios que renueva, un Dios que restaura, un Dios que si nosotros depositamos nuestra fe en Él puede hacer milagros, prodigios, maravillas, como dice la palabra de Dios, y lo único que está esperando es un corazón dispuesto y un corazón que lo haga habitar en Él y que Él pueda actuar a través de esa persona, a través de nosotros, sus hijos. Él está esperando y Él está deseoso de poder ser un instrumento en sus manos y que Él nos pueda usar como Él quiera, a través de nosotros los enfermos se sanen, y Dios lo puede hacer, pero primero tenemos que pasar por la zaranda, primero tenemos que ser zarandeados para que Dios nos limpie, para que Dios nos refine. Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar ahí, no, 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 Dios nos da esa segunda oportunidad y nos ayuda y nos muestra y nos renueva y nos restaura cada día y nos hace ver que lo bueno, que lo malo no es malo, sino que nos deja una enseñanza, y a través de esa enseñanza es la que vamos aprendiendo y vamos caminando y nos vamos refinando en el camino de Dios. Bueno, espero que este programa te haya sido de bendición. Te vamos a estar esperando en Luden 126 en el barrio de Saizar, en el Ministerio Sembrando Fe, en donde mañana tendremos una reunión de poder a través de nuestra madre espiritual. Va a venir una palabra poderosa, la profeta Ruth de Verón va a traer una palabra de impacto para tu corazón. Si no te congregaste, vamos a estar esperando. Si sos del Saizar o de barrios vecinos, te vamos a estar esperando para que vos puedas venir y puedas seguir siendo ministrado a través de la palabra, y en el día de mañana los cerrará un mensaje poderoso a través de nuestro Padre espiritual, el apóstol Esteban Verón, para que vos veas y comprendas la palabra de Dios y lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para tu familia. Si no te congregás, te vamos a estar esperando. El día miércoles también a partir de las 20 horas también te vamos a estar esperando, y las reuniones de jóvenes los días viernes a las 19:30 horas. Así es, sí, como bien lo dijo mi señora, lo malo no es malo, pero no es que queremos decir que lo malo no es malo. Sí, lo malo es malo, pero a través de lo malo uno adquiere una enseñanza, siempre y cuando uno lo quiera asimilar y lo quiera aceptar en su corazón, para poder ser ministrados y llevar de lo malo a algo bueno, convertir de lo malo a algo bueno. Eso es lo que, lo que mi señora se refirió hace un momento. Y bueno, si no te estás congregando, te invitamos, o si puedes estar llegando a una iglesia cerca de tu casa, cerca ahí en tu barrio, donde puedas acercarte, donde se predica Jesucristo vivo, la sana doctrina, te invitamos a que puedas acercarte y comenzar a entender qué es lo que Dios tiene para tu vida, la posibilidad que hay en Jesucristo, la posibilidad que a nosotros nos brindaron del poder presentarnos un Jesucristo vivo, un Jesucristo donde brinda posibilidades. Te invitamos a que puedas acercarte a una iglesia, allí una iglesia evangélica, para que puedas comenzar a escuchar lo que la palabra de Dios quiere hablar a tu corazón en este tiempo. Y si has abandonado las cosas de Dios, si te has alejado, tienes conocimiento, te invitamos a que puedas volver nuevamente al camino de Dios. Dios te está llamando, Dios te está hablando al corazón y te está diciendo que a través de la palabra, dice la palabra de Dios, que cuando el hijo pródigo volvió en sí y dijo: iré a mi padre y llegaré nuevamente a mi padre, dice que cuando estaba llegando a la casa del padre, el padre salió al encuentro. Eso nos da a entender de que el padre estaba más ansioso y estaba más atento que el hijo mismo de que
que él pueda llegar a su casa nuevamente. El padre fue quien salió corriendo a recibir al hijo y abrazarlo y a decirle a través de esa expresión de cuánto él lo estaba extrañando y de cuánto él estaba necesitando que se acerque para poder abrazarlo, para poder mimarlo y para poder decirle cuánta necesidad el padre tenía de que se vuelva a acercar a él para brindarle su amor, para brindarle su cariño. Así que Dios te bendiga en este mediodía. Sabemos que la palabra de Dios nos ha hablado al corazón, sabemos que te ha sido de bendición y nos vamos a estar volviendo a oír el sábado siguiente de 12 a 1, Dios mediante. Así que bueno, te saludamos, bendiciones y abundante paz para todos ustedes, para toda la familia. Bendecida semana, Dios los bendiga.